Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 22 de agosto de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día viernes el IPSA terminó la semana cayendo un 0.99% en 5.292 puntos. El dólar tuvo un cierre en 944,60, subiendo 14.6 pesos, y el cobre tuvo también una buena jornada subiendo un 0.39%, cerrando en 3.65. De todas maneras, a destacar el alza del cobre, 14 pesos nuevamente en una semana donde fue la semana más alcista para el cruce dólar peso desde que existe la flotación cambiaria. Esto en un contexto donde, por supuesto, desde el punto de vista local, los niveles de incertidumbre y ansiedad en el mercado respecto al plebiscito constitucional del 4 de septiembre están bastante activos, y esperaríamos ver una conducta compradora hacia el dólar, dado que, como decíamos, los niveles de incertidumbre generan finalmente demanda por instrumentos de cobertura de riesgo, por instrumentos de refugio como puede ser el dólar en Chile. También hemos visto un alza en el dólar en el mundo. Eso ha contribuido, por supuesto, a que el dólar siga subiendo. El día de hoy tenemos al IPSA subiendo un 0.7%, destacándose las cotizaciones de Falabella arriba un 1.49%, Sokimich B subiendo un 3.12% y Vapores recuperando un 2.81% también. Dentro de las principales perdedoras, SMU cae un 2.55%, Latam cae un 1.8% y Copec retrocede también un 1.38%. El cobre a esta hora tiene una pequeña caída del 0.34%, cotizando en 3.65. Si nos vamos al mercado del dólar peso, en Chile nuestra pantalla muestra caídas el día de hoy, luego de una apertura en niveles de prácticamente 954. El dólar ha retrocedido en Chile hasta 936, cotizando a esta hora en 940,54 pesos, más abajo del día viernes. Como decíamos, el gran driver que hay que estar mirando en el dólar finalmente es el nivel de incertidumbre que provoca este plebiscito constitucional que vamos a tener el 4 de septiembre, y podríamos esperar claramente alzas y una mayor volatilidad en el tipo de cambio. También el día viernes el Banco Central anunció que las ventas durante esta semana, producto del contexto en que nos encontramos de intervención cambiaria por parte del Banco Central, se van a mantener bastante estables producto de lo que fue la semana pasada, de manera que no hay cambios en ese sentido. Vamos a estar, por supuesto, todos los días revisando el dólar y viendo qué es lo que ocurre con el tipo de cambio. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin seco buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos, llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial y Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin seco y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Si pasamos al mercado en Estados Unidos, el día viernes el Dow Jones cayó un 0.86%, el S&P también retrocedió un 1.29% y el Nasdaq marcó un retroceso del 2% también. Estos tres índices fundamentales al minuto de analizar los mercados internacionales llevan un retorno durante el año negativo, con el S&P 500 con caídas durante el año del 12.79% y el Nasdaq con caídas durante el año del 20.47%. Recordemos que los mercados han tenido una recuperación durante el último tiempo. Por ejemplo, el Nasdaq ha subido aproximadamente un 8% los últimos 3 meses. También había una recuperación bastante tangible, por ejemplo, en el S&P 500, que tuvo caídas cerca de 23% en retorno durante el año, durante el primer semestre, y se ha ido recuperando hasta mostrar una caída de, como decíamos, el menos 12.78%. ¿Qué es lo que iba ocurriendo? Luego el dato inflacionario que tuvimos positivo en julio, que marcó por debajo de las expectativas del mercado. En general, lo que se ha ido descontando es que este dato no sería suficiente para tener una Reserva Federal un poco más pasiva, menos agresiva en su alza de política monetaria, y probablemente sigamos viendo, mientras no hayan datos macroeconómicos que refuercen este dato inflacionario que tuvimos de julio, sigamos viendo una tasa de política monetaria alta y estable en el tiempo, más a lo menos de lo que esperaba el mercado. Esta semana es fundamental en
esto porque tenemos una nueva reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, un simposio de banqueros centrales que se realiza todos los años, y ya hacia fines de semana, día jueves y viernes, está marcado en el calendario económico que Jerome Powell debiese dar una conferencia de prensa a los mercados manifestando y dando opiniones respecto, por supuesto, a la inflación, al manejo de tasa política monetaria, a los datos macroeconómicos de Estados Unidos, para que los mercados puedan ir sacando algunas conclusiones para ver finalmente si el manejo de la política monetaria en Estados Unidos, que ha sido la gran variable que ha hecho retroceder a los mercados, va a seguir siendo igual de agresiva o se va a ir tranquilizando en el tiempo y con eso dando espacio para que los mercados sigan manteniendo la recuperación que han ido mostrando. Si es que repasamos el calendario económico como tal, vemos que hoy día no hay grandes noticias macroeconómicas. Mañana vamos a tener índice de gerentes de compra, PMI por sus siglas en inglés, desde Francia, Alemania, Europa, el Reino Unido y Estados Unidos también, de los sectores manufactureros y de servicios. Estos índices de gerentes de compra sirven para poder ver cómo ven estos agentes el futuro del mercado, si es que están comprando más de lo que compraban antes en cuanto a materias primas, están vendiendo más, etcétera. En general es un índice que el mercado mira mucho para saber cuáles son las expectativas respecto a crecimiento para los sectores de servicio y manufactura en distintas partes del mundo. Eso lo vamos a conocer mañana. El día miércoles vamos a tener pedidos de bienes durables en Estados Unidos junto con venta de viviendas pendientes y algunos otros datos menores. El día jueves va a ser un día bastante importante porque vamos a conocer el Producto Interno Bruto de Alemania, el Producto Interno Bruto mexicano también y por supuesto el Producto Interno Bruto en Estados Unidos junto con la minuta de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. También, como todos los jueves, las peticiones semanales por subsidio de desempleo. Tenemos a las 9 de la mañana, hora de Chile, marcada el inicio de las reuniones de ese día de el simposio de Jackson Hole de banqueros centrales y el día viernes probablemente tengamos alrededor de las 10 de la mañana declaraciones en este contexto de Jackson Hole de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, junto con otros datos macroeconómicos de menor importancia que vamos a estar, por supuesto, analizando. El día sábado también, con el mercado cerrado, vamos a tener actividades también en Jackson Hole, de manera que vamos a estar, por supuesto, pendientes a ver qué es lo que ocurre en esas instancias. Por último, revisamos el mercado partiendo por el índice del dólar en el mundo, que hasta ahora tiene un avance hoy día fuerte del 0.77%. Las bolsas en Asia tuvieron jornada mixta, destacando el índice de Shanghai, que subió un 0.61%, y el Hansen de Hong Kong, que cayó un 0.59%. El índice Nikkei 225 de Japón también tuvo un retroceso del 0.47%. En Europa, el DAX alemán cayó fuerte un 2.32% y el Eurostock 600 cae hasta ahora un 0.96%. Y la jornada en Estados Unidos vuelve a ser negativa, con el S&P 500 retrocediendo un 1.6%, el Nasdaq retrocediendo un 1.98% y el Dow Jones retrocediendo un 1.37%. En general, los mercados lo que están descontando, como decíamos, es que se mantendrá la agresividad por parte de la Reserva Federal en cuanto a manejo de tasa de política monetaria, es decir, con alza. Hoy día el mercado se debate si es que en septiembre vamos a tener un aumento de 50 o 75 puntos base, y eso en general ha hecho que los mercados durante estos días transiten en terreno positivo. Vamos a ver qué nos depara el movimiento de los mercados durante la semana. Que estén muy bien, tengan una excelente semana, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.